Minería en el Perú. Introducción. El Perú es un país con mucho potencial en recursos naturales desde épocas pasadas, pero que últimamente se ha tomado una gran importancia, constituyendo a la minería uno de los sectores con enormes posibilidades de desarrollo. La industria minera se ha constituido, y lo sigue siendo, en uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, la misma que concentra una serie de actividades y procesos donde convergen diferentes áreas del conocimiento y ámbitos profesionales. Ha cobrado importancia en el impacto económico que ésta genera sobre los diferentes países en lo referido a las exportaciones, inversión minera, tributos, entre otros puntos, aunque también existe una relación importante con respecto a los conflictos sociales originados en el sector minero. Por ello, promover la inversión tanto nacional como extranjera en este rubro y crear los mecanismos que faciliten el fácil acceso a las inversiones es una de las prioridades de la política de Estado. A nivel mundial, el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales, como plata, zinc, plomo y oro. En la actualidad, esta actividad económica, de suma importancia para el desarrollo nacional, vuelve a cobrar vigencia plena, teniendo en cuenta que en el marco de la legislación vigente los recursos culturales están amparados por normas y disposiciones que regulan el tratamiento de los mismos, con la finalidad de prevenir su pérdida definitiva. Que por el hecho de ser bienes no renovables, su afectación tiene carácter de irreversible. De allí la necesidad de impulsar trabajos de liberación y rescate arqueológico con el objeto de conocer el valor histórico del área de estudio. En el siguiente trabajo presente vamos a profundizar en los siguientes temas: la minería, pero desde un ámbito macroeconómico, detallando los puntos más resaltantes como proyectos mineros, evolución de las exportaciones, inversión extranjera, además la importancia de la minería en la economía. También se puntualizará sobre el PBI y cómo éste contribuye al desarrollo económico. Antecedentes. La minería se basa en la obtención selectiva de minerales y otros materiales, salvo materiales orgánicos de formación reciente, a partir de la corteza terrestre. En el Perú, mucho antes de la época incaica, existieron diferentes culturas preincas las cuales supieron cómo extraer los minerales y convertirlos en artículos domésticos, armas u otros artefactos. Sin embargo, en aquella época no se supo cómo organizar la actividad minera ni administrar los productos. En consecuencia, cualquier individuo podía tener parte de estas obras como posesión propia sin que nadie se opusiera. Luego de la conformación del Tahuantinsuyo, se instauró una administración minera de la cual se pueden mencionar los siguientes puntos. Fueron asignadas áreas de explotación. Se propuso el criterio de propiedad y usufructo de los recursos obtenidos. El trabajo minero y metalúrgico se dividió en categorías. Se vigiló la seguridad del producto resultante. La producción se caracterizó principalmente por el uso del cobre, la reducción del mercurio. Descubrieron que era dañino para la salud, aleación del bronce. Se estima que la mayor producción de oro provenía de la explotación de las gravas auríferas en la cordillera de los Andes y de la llanura de la selva. Gracias a la extracción del oro y las aleaciones hechas con plata y cobre permitió que los incas lograran obtener un producto muy similar al platino. Así que en la etapa de la colonia se hicieron trabajos en las minas de Potosí, la mina de Huancavelica. Que hasta la actualidad estos proyectos generan un crecimiento económico. Cabe también tener en cuenta que se tiene una importante responsabilidad en el impacto ambiental que esto conlleva. Producción. Con respecto a la evolución de la producción metálica nacional, se observa que para el 2011 y 2015, en el mercado específico del cobre, se registró un total de 1.235.345 y 1.700.814 toneladas métricas finas, TMF, de concentrados de cobre, lo cual representó un crecimiento de 38% durante dicho periodo. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el incremento de la demanda mundial del mineral. Según el reporte estadístico del Ministerio de Energía y Minas, MEM, hasta abril del 2016 la producción de cobre creció en un 51.7% con respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por la producción de las bambas. Además, las regiones con mayor participación en la producción cuprífera fueron Arequipa, 171.551 TMF, Ancash, 152.174 TMF, y Cusco, 109.345 TMF, con una participación de 24.42%, 21.66% y 15.57%, respectivamente. Además, cabe resaltar que para el caso peruano,
entre los años 2011 al 2015, se iniciaron nuevas operaciones mineras, modernizaciones y ampliaciones. Producción minera por producto. La producción de oro mostró una disminución entre el 2011 y 2015, menos 13%, debido principalmente a las menores leyes de algunas minas y a las intervenciones a la minería ilegal. Sin embargo, entre enero y abril del 2016, la producción del metal registró un crecimiento de 6.8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Adicionalmente, la producción de zinc, plata, plomo, hierro y molibdeno creció en 13%, 20%, 37%, 4% y 5% entre el 2011 y 2015, respectivamente. Principales centros mineros. En el Perú existen variedad de centros de minería de gran importancia, siendo motores importantes para la actividad económica nacional. Las Bambas /diagonal Apurímac, cobre. Minas Conga /diagonal Cajamarca, cobre y oro. Pampa de Pongo /diagonal Arequipa, hierro. Quellaveco /diagonal Moquegua, cobre. Galeno /diagonal Cajamarca, cobre. Toromocho /diagonal Junín, cobre. Los Cálatos /diagonal Moquegua, cobre. Cañariaco /diagonal Lambayeque, cobre. 1. La Bamba /diagonal Apurímac, cobre. Las Bambas es una mina de cobre de gran envergadura. Se espera que sea uno de los activos de cobre más importantes a nivel mundial, en términos de producción. Tiene reservas minerales de 7,2 millones de toneladas de cobre y recursos minerales de 12,6 millones. Se estima que en los 5 primeros años se producirá más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado. Las operaciones de desbroce inicial comenzaron en abril de 2014 y, según lo proyectado, se moverán alrededor de 75 millones de toneladas de material de desmonte antes del inicio del procesamiento de mineral. Se estima que la operación de las Bambas dure más de 20 años dado que su potencial de exploración es considerable. Solo el 10% de la propiedad otorgada en concesión se ha explorado hasta el momento. 2. Minas Conga /diagonal Cajamarca, cobre y oro. Conga es un proyecto minero que contemplaba la construcción de 2 tajos, una sobre una laguna, ubicadas en las provincias de Cajamarca y Celendín en el departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. La mina contendría más de 6 millones de onzas de oro, cuya inversión se estimó en unos 4.800 millones de dólares americanos. La administración de Proyecto Conga está a cargo de la Sociedad Anónima Minera Yanacocha constituida por las empresas Newmont Mining Corporation, Compañía de Minas Buenaventura y Corporación Financiera Internacional, cuya participación en la sociedad es de un 51.35%, 43.63% y 5% de las acciones, respectivamente. 3. Pampa de Pongo /diagonal Arequipa, hierro. Pampa de Pongo es una reserva de hierro que se encuentra en etapa de exploración situado en Arequipa, Perú. Jinsao Mining Peru S.A. es la empresa propietaria del proyecto. El desarrollo comprende, además de las actividades de producción de mineral de hierro, el desarrollo de un puerto y de las respectivas líneas de transmisión para suministrar energía a las actividades del proyecto. El informe técnico de evaluación económica preliminar fue ejecutado en 2008 encontrando que el proyecto, además de estar situado en una ubicación favorable cerca de una instalación portuaria, tiene una presencia de una gran mineralización de magnetita. 4. Quellaveco /diagonal Moquegua, cobre. La Quellaveco es un proyecto de la mina de cobre ubicada en el sur de Perú en la región Moquegua. La propiedad minera Quellaveco está mayormente propiedad de Anglo American. Quellaveco representa una de las mayores reservas de cobre en el Perú y en el mundo que tiene reservas estimadas de 1,1 mil millones de toneladas de mineral con una ley de 0,55% de cobre. Es en virtud de ir a aprobaciones gubernamentales de medio ambiente para su evaluación de impacto ambiental. La última modificación de EIA se presentó en 2014.2. El desarrollo planificado de la mina estima una capacidad de procesamiento de 85.000 toneladas métricas por día. Fluor Corporation ha sido asignado como el contratista EPCM para este proyecto. 5. Galeno /diagonal Cajamarca, cobre. Galeno es un proyecto minero de cobre, plata y oro ubicado en el departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. La mina contendría más anualmente de 350.000 de toneladas de cobre,
2.300 de molibdeno y 82.000 onzas de oro, y cuya inversión se estima en unos $2.500 americanos millones, 1,2. La actual administración de Proyecto Galeno está a cargo del consorcio constituida por las empresas China Main Metals, Non-Ferrous Metals y Jiangxi Copper, cuya participación en la sociedad es de un 60% y 40%, respectivamente. Cartera estimada de proyectos minero para el año 2017. La cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta de 47 principales proyectos. Incluye proyectos de ampliación de utilidades mineras, proyectos en etapa de exploración avanzada, así como proyectos con estudios ambientales aprobado o en proceso de evaluación y que en conjunto asciende a $46.996 millones americanos. Cabe mencionar que si bien existe otros proyectos en esta etapa de explotación que no se encuentran en la cartera, esta solo es de carácter referencial e intenta recoger las principales comunicaciones formales de los titulares mineros. Algunos de los 47 proyectos mencionados no han definido su fecha de inicio de operación ni su fecha de construcción dado que aún se encuentran en etapa de estudios y permisos. Participación de la región en la cartera. Estimada de proyectos mineros. En cuanto a la distribución regional de proyectos, la región que tiene mayor participación en la cartera estimada de proyectos mineros es Cajamarca, cuyos principales proyectos son Minas Conga con una inversión de $10.432 millones americanos. En segundo lugar, se encuentra Apurímac, que tiene como principal proyecto a Las Bambas, que cuenta con una inversión de $9.713 millones americanos. Por su parte, Moquegua tiene una participación de 13.14% de la cartera. En esta última región resalta el proyecto de Quellaveco $6.175 millones americanos. Cartera estimada de proyectos mineros. Participación por mineral predominante. El cobre es el metal base más abundante de la corteza terrestre, el cual presenta como característica principal el ser un buen conductor de energía eléctrica. Además, es dúctil, maleable y posee propiedades de ser buen conductor del calor y tiene alta resistencia a la corrosión. Las industrias que más requieren el metal son construcción, energía y tecnología. El cobre es demandado por industrias como la de tecnología, automotriz, transporte, construcción y acuñación de monedas. Los principales productores de cobre en el mundo son, por grado de producción, Chile, China, Perú y Estados Unidos. Así que casi lo que se estima en este 2017 que es en la cartera de proyectos mineros el mineral principal y en abundancia es el cobre un 61.34%. Cartera estimada de proyectos mineros según principal inversionista. Actualmente China tiene más del 21.65% de la inversión minera en el Perú, bastante alejado de países que sobresalían hace una década atrás como Estados Unidos y Canadá. El gigante asiático consume el 21.68% del combustible y recursos naturales del mundo y el 83% de sus empresas en América Latina están vinculadas a estos sectores, seguido por Canadá que tiene un 18.63% de inversiones depositadas en el Perú por parte de la minería seguido por Estados Unidos con un 12.88%. Cartera estimada de proyectos mineros según etapa actual. En este gráfico se muestra que más del 53.39% de los proyectos presentados se encuentran en explotación. Eso quiere decir que todavía se están evaluando si deba realizarse. Además, ya se tiene un 34.27% de los proyectos ya han sido aprobados. El Ministerio de Energía y Minas indica que si bien existen otros proyectos en etapa de exploración que no se encuentran en la actual cartera, esta solo es de carácter referencial e intenta recoger las principales comunicaciones formales de los titulares mineros. Precisa además que algunos de los 47 proyectos que figuran en la cartera minera 2015 no han definido su fecha de inicio de operación, la fecha de construcción ni su plan de inversiones, dado que aún se encuentran en etapa de estudios y permisos. Minería, un sector importante en la economía peruana. La minería juega un rol importante en la economía peruana a través de la generación de valor agregado, divisas, impuestos, inversión y empleo. A nivel departamental, la importancia de la minería se hace evidente por su participación en la actividad económica, la transferencia de canon minero y la promoción de recursos para el desarrollo a través del aporte directo de recursos. A nivel nacional, en un contexto de altos precios internacionales de los minerales,
La minería ha experimentado un importante dinamismo que se reflejó en la provisión de divisas a la economía, la generación de ingresos fiscales por impuestos y regalías mineras, la creación de empleos directos e indirectos, y el incremento del crecimiento potencial de la economía. La importancia del sector minero, tributos, divisas e inversión. Para impulsar el desarrollo, la minería es el principal sector exportador. Ya país, ya que explica el 59% de las exportaciones totales. Es el principal pagador de impuestos, con más de 15% del total de recursos tributarios recaudados y 30% del impuesto a la renta corporativa, y representa más de 21% de la inversión privada en 2016. En aquellos departamentos donde la minería es preponderante, es el principal financiador de los presupuestos locales a través del canon y las regalías. La minería ha adquirido relevancia para explicar la evolución de la inversión nacional, situación que será más clara dadas las perspectivas de proyectos mineros de clase mundial. Si bien, la producción minera en volúmenes se ha estancado en años recientes, en los próximos años se espera la entrada de grandes proyectos que incrementará el valor agregado del sector, que tendrá efectos importantes por incremento de 15% en exportaciones mineras. Un incremento en 15% de las exportaciones mineras significaría una expansión del PBI en 3.9% debido a los efectos directos e indirectos que genera la minería en la economía. Se crearían empleos directos e indirectos al sector minero que alcanzarían el 0.9% de la PEA. El sector público incrementaría sus ingresos en S/9.000 millones y el valor de la deuda pública se reducirían. El sector externo experimentaría una ganancia de divisas, una reducción del déficit en cuenta corriente y una ligera caída del tipo de cambio nuevo sol/dólar de 2%. La minería ha generado un aumento en el ingreso familiar. El principal impacto generado por la actividad minera en el nivel de vida de las personas es el aumento en el ingreso de las familias asentadas en las localidades donde se desarrolla dicha actividad. Este aumento, además, se produce junto con la dinamización de los mercados laborales locales sin un efecto negativo sobre la actividad agrícola. De acuerdo a los resultados analizados, no hay una pérdida en los ingresos agrícolas en las localidades mineras. Se observa también una reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema, dependiendo del modelo resumen ejecutivo 2 analizado, asociado a la actividad minera y mayores índices de desarrollo humano. Estos resultados son claramente mayores en el caso de la gran y mediana minería. En otras dimensiones del bienestar también se observa un efecto, aunque menor. En otras dimensiones del bienestar como educación y salud también se observa efectos positivos. Por ejemplo, se verifican impactos a nivel de menor desnutrición infantil y analfabetismo. Nuevamente, cuando los efectos son positivos, se asocian casi exclusivamente a las operaciones medianas y grandes. Por el contrario, en el caso de las operaciones pequeñas, es interesante observar que a nivel de salud de la población, medida como mortalidad infantil y esperanza de vida, los resultados parecen indicar un retroceso. Es posible que este hallazgo se asocie con la alta correlación existente entre pequeña minería y minería informal. Finalmente, respecto a infraestructura social, los resultados son menos claros. Por ejemplo, si bien se observa que la minería estaría generando cierto efecto en el aumento de la cobertura eléctrica y de telecomunicaciones, sobre todo en el caso de la gran minería, ese no es el caso en agua y saneamiento, donde los resultados no son evidentes. Sin embargo, las percepciones de la población no reaccionan a pesar de los logros objetivos en términos de ingreso y otros casos puntuales en educación, salud e infraestructura social. La percepción de bienestar de la población parece no reaccionar. Así, cuando se le pregunta a la población sobre su sensación de pobreza y sobre si vive adecuadamente, las respuestas no difieren entre los que viven en zonas mineras y las que no tienen esta actividad. Este resultado posiblemente esté influido por la manera en la que se distribuyen los impactos. De acuerdo a los ejercicios realizados, se evidencia que los impactos tienden a concentrarse mayoritariamente en las zonas urbanas, entre la población de mayores recursos y aquella más educada. Es decir, aquellos individuos que tienen mayores posibilidades de aprovechar los beneficios de la minería en términos de la dinamización de las economías locales. Posiblemente la regresividad de los impactos esté influyendo la manera en que estos se perciben,
lo que abre una ventana de oportunidad para mejorar la gestión en la responsabilidad social empresarial del sector. Variables macroeconómicas en la minería. La importancia del sector minero se puede entender fundamentalmente a partir de la relevancia que tiene en variables macroeconómicas clave que posibilitan a su vez encontrar los equilibrios básicos de la economía peruana. Para poner en perspectiva esta realidad hemos elegido 5 variables de análisis: valor agregado, exportaciones, contribuciones a la sociedad, tributos, regalías entre otros, inversiones y empleo. 1. Producto Bruto Interno. La participación de la minería, explotación de minerales y refinación de metales, dentro del Producto Bruto Interno, PBI, total, alcanza 4.3%. Dicha participación muestra una tendencia decreciente en los últimos 6 años debido a que no han entrado en operación nuevos proyectos mineros. En el periodo 2009 a 2015, el PBI minero creció 6.39% promedio anual, lo que permitió que la minería alcance su máxima participación en los últimos 11 años. Sin embargo, la estructura de una economía sigue un proceso dinámico y varía conforme cambian las rentabilidades relativas de los sectores, generando que los empresarios orienten recursos, capital y trabajo a sectores económicos con más perspectivas de crecimiento. 2. Exportaciones. Las exportaciones mineras sumaron $36.055 millones americanos en 2016. Desde 2005, las ventas mineras al exterior crecieron a una tasa promedio anual de 18.7%. La importancia de las exportaciones mineras se observa en su peso dentro de las exportaciones totales, que ha pasado de niveles inferiores a 50% a alrededor de 60% en los últimos años. Dicha expansión se debe principalmente a los precios de los metales, experimentados en los mercados internacionales. El crecimiento de los precios del cobre, plata, hierro y estaño se debe a una mayor demanda internacional por parte de China y otras economías emergentes, e incluso de economías desarrolladas durante el boom de crecimiento mundial entre 2005 y 2008. El mayor precio del oro se explica por su cualidad de activo refugio, que se observó durante la crisis financiera internacional de 2008 y 2009 y la crisis de deuda europea. De modo contrario a los precios, los volúmenes de exportación mostraron su mejor desempeño entre 2000 y 2005, pues crecieron 12% promedio anual debido a la entrada de proyectos importantes como Antamina. Sin embargo, desde 2005 los volúmenes no han crecido e incluso en 2014 y 2015 han caído. 3. Contribuciones a la sociedad. En el contexto fiscal, la minería contribuye con la sociedad peruana a través del pago de tributos, regalías y derechos de vigencia, del aporte voluntario y fondo empleo. En 2016, la suma de todas estas contribuciones ascendió a S/13.300 millones. Este monto equivale a la suma de los presupuestos de los ministerios de Salud, Educación, Trabajo y Promoción de Empleo y Vivienda, Construcción y Saneamiento en 2016. Los tributos y las regalías y derechos de vigencia constituyeron 92% de la contribución de la minería. 4. Inversión. Respecto a las inversiones, es importante notar que el crecimiento económico peruano del periodo 2009 a 2015 se debe en buena medida a la ampliación de la capacidad productiva del país generada a través de la inversión, y el sector minero ha contribuido en este aspecto. Según el Ministerio de Energía y Minas, MEM, las inversiones del sector minero han adquirido un dinamismo notorio a escala nacional. En años previos al 2008, llegaron como máximo a $1.600 millones americanos, y desde 2008 se observa un crecimiento exponencial, teniendo su máxima expresión 2011 cuando las inversiones llegaron a $7.200 millones americanos. Esto a nivel macroeconómico representó 21% de la inversión privada. La magnitud de esta tasa constituye a la minería como uno de los sectores que más invierte en el Perú. Las perspectivas de altos precios de los metales a largo plazo debido al proceso de industrialización de economías emergentes ha propiciado el crecimiento de la inversión, reflejo de nuevos proyectos y ampliaciones mineros. 5. Empleo.
El Ministerio de Energía y Minas registra que el empleo generado por la minería en 2016 ascendió a 197.000 puestos, lo que representó alrededor de 1% de la población económicamente activa, ocupada. Dicha participación es baja en comparación a su peso en el PBI agregado, 4.8%, debido a que es una actividad intensiva en capital. Asimismo, las estimaciones de Macroconsult indican que habría 788.000 puestos relacionados indirectamente a la minería, una relación de casi 4 empleos indirectos por uno directo, a través de la demanda de insumos y bienes y servicios hacia otros sectores. Actualmente, el empleo directo e indirecto generado por la minería asciende a 895.000 puestos. Desde 2005, la minería casi ha duplicado su requerimiento de mano de obra. A nivel de las economías departamentales, el empleo minero cobra mayor relevancia en los departamentos mineros. Los departamentos con mayor participación de empleo minero dentro de su PEA se encuentran en el centro y sur del país. Entre ellos se tienen Pasco, 6.1% de la PEA, Madre de Dios, 5.5%, y Puno, 3.6%. Inversión en minería. Inversión, 2011 a 2015. La inversión destinada al sector minero ha mostrado una tendencia creciente durante los últimos 3 quinquenios. En detalle, la inversión minera pasó de $1.146 millones americanos en el 2001 hasta $7.525 millones americanos en el 2015, lo cual representa un incremento de 400%, motivado principalmente por la culminación de la inversión de importantes proyectos mineros. En el gráfico anterior encontramos que durante el periodo del 2011 al 2015, se ha invertido $42.073 millones americanos, 3.9 veces más a lo ejecutado durante el periodo del 2006 al 2010, $10.881 millones americanos, y 28.3 veces superior a lo ejecutado durante el periodo del 2001 al 2005, $1.484 millones americanos. Sin embargo, el panorama se torna diferente si consideramos solo el último periodo, para el cual se aprecian dos tendencias claras. La primera, entre el 2011 y 2013, en donde la inversión en minería fluctuó positivamente, 37%. La segunda, para los años 2014 y el 2015, en donde la inversión minera se reduce en 10.6% y 15.2%, respectivamente. Según el reporte del Ministerio de Energía y Minas, esta última tendencia reflejaría una postura más conservadora por parte de los inversionistas, quienes estarían enfocando sus inversiones a la disminución de costos y ahorro de capital, como una medida minimizadora del riesgo en sus activos de inversión. No obstante, a pesar de la aptitud más cautelosa por parte de los inversionistas, se continuó invirtiendo en aquellos proyectos que ya habían iniciado su desarrollo, Proyecto Las Bambas, Sabindo, la ampliación de Cerro Verde, Inmaculada, Constancia, Toromocho, entre otros. Cabe mencionar que de enero a abril de 2016 la inversión en minería ha sumado un total de $1.325 millones americanos, lo que representó una disminución de 45.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Inversión 2016. Saldo de inversión extranjera directa por país. A diciembre 2016 fuente. Proinversión elaboración. Proinversión. Respecto a la distribución de los aportes por sectores de destino, el 23% se concentró en el sector minero, 20% en comunicaciones, entre otros. Saldo de inversión extranjera directa por sector. Económico. A diciembre 2016 fuente. Proinversión elaboración. Proinversión. El elemento dinámico de la economía peruana es la inversión privada, que representó al cierre del 2016 el 17.7% del PBI, con un valor real equivalente al 3.9%. La inversión empresarial se focaliza en actividades económicas en las cuales el Perú destaca a nivel mundial como minería, pesca, agroexportación y turismo. Según información de Proinversión, la proporción mayor del saldo de inversión extranjera directa, IED, al cierre del año 2016, correspondió al sector minero, 22.88%, seguido de comunicaciones, 19.75%, finanzas, 17.41%, energía, 13.07%, industria,
13.04%, entre otros, 13.22%. El comportamiento de las inversiones mineras según la información de S&P Global Market Intelligence confirman el retroceso de los montos de inversión a nivel mundial en las actividades de exploración minera que vienen declinando durante 4 años consecutivos. La disminución respecto al año 2015 fue de un menos 21%, valor similar al presupuesto global asignado a estas operaciones en el año 2009. Esta tendencia afectó a diversos países donde involucionaron las tasas de inversión al cierre del año 2016. La inversión minera resintió los efectos del entorno internacional y los rezagos de deflación y recesión producto de la crisis global cuyos efectos aún no han sido superados y la consecuente ralentización de la economía, enfrentadas con medidas de reactivación articuladas con políticas fiscales y aquellas promotoras de demanda interna. Sin embargo, existe un efecto positivo al adicionarse el efecto de las expectativas que incentivaron la especulación financiera por las decisiones en materia monetaria en Norteamérica que impactaron en las bolsas de los metales y que favorecieron en la segunda mitad del 2016 en las cotizaciones, por lo que se puede proyectar un escenario favorable para la inversión minera para el año 2017, priorizándose en actividades sobre brownfields, por representar estos un menor riesgo, restringiéndose las actividades a la ampliación de las fronteras de explotación minera que favorecían las empresas exploradoras. Junior. La participación de América Latina en la inversión global de inversiones en exploración ascendió al 28% del total mundial, particularmente por las inversiones en Chile, Perú, México, Brasil, Argentina y Colombia. En el Perú el comportamiento de la inversión del sector minero obtuvo su mayor expansión entre los años 2004 y 2013. En el año 2016, la inversión se vio afectada por los cambios en el mercado y las estrategias empresariales para enfrentar la demanda externa de metales básicos acompañado por el Estado con el objetivo de fortalecer la actividad mediante el diseño de estrategias de promoción para alcanzar y superar los niveles máximos registrados hace 3 años, de los cuales se verá los resultados a partir del año 2018. Así, en el año 2016, la inversión minera en el Perú tuvo una caída de 44% al totalizar $4.251 millones. Respecto a las empresas que más invirtieron en el año 2016, el primer lugar corresponde a Southern Peru Copper Corporation que invirtió $582 millones, que es 92% mayor a lo registrado en el año previo, seguido por Compañía Minera Antapacay S.A., $542 millones americanos, Minera Las Bambas S.A., $299 millones americanos, Compañía Minera Antamina S.A., $248 millones americanos, y Consorcio Minero Horizonte S.A., $209 millones americanos, entre otras que sumaron en total 584 empresas. En el Perú, la localización de los yacimientos mineros obliga al carácter descentralizado y subterritorial de las inversiones mineras, permitiendo generar flujos dinámicos en las economías locales en 23 de las 25 regiones de nuestro país. En el año 2016, las regiones que han recibido las mayores inversiones mineras fueron Cusco $699 millones americanos, La Libertad $490 millones americanos, Tacna $383 millones americanos, Moquegua $364 millones americanos y Arequipa $355 millones americanos, además de las 19 regiones restantes que sumaron inversiones por $1.960 millones americanos. Inversión en Perú por regiones. Es importante señalar que Cusco, $230 millones americanos, La Libertad, $172 millones americanos, Tacna, $146 millones americanos, Apurímac, $133 millones americanos, y Arequipa, $120 millones americanos, concentraron el 60,6% del total de inversión de enero a abril del 2016. Además, entre las principales empresas mineras que más invirtieron se encuentran Southern Peru Copper Corporation, $187 millones americanos, Compañía Minera Antapacay S.A., $180 millones americanos, Minera Las Bambas S.A., $130 millones americanos, Consorcio Minero Horizonte S.A., $67 millones americanos, y Sociedad Minera Cerro Verde S.A., $63 millones americanos.
El panorama nacional se encuentra inmerso en la existencia de conflictos sociales que afectan directamente a la cartera de proyectos. Casos ejemplares son los proyectos Minas Conga y Tía María, actualmente paralizados por la presencia de conflictos en sus respectivas zonas de desarrollo. Adicionalmente, el contexto mundial liderado por la caída de los precios de los metales y por la incertidumbre sobre el desempeño de economías importantes, Estados Unidos, Europa, China, Rusia, entre otras, impacta en la inversión destinada a la búsqueda de nuevos yacimientos mineros. Inversión por rubros. Según la información de inversión minera que es recogida y analizada por la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas, sobre la base de las declaraciones juradas de periodicidad mensual de los titulares mineros, en el año 2016 únicamente el rubro explotación registró incremento que fue del orden del 17.4%. Justamente, en el rubro explotación, las inversiones sumaron $933 millones, donde destaca el incremento observado en Compañía Minera Antapatcay S.A. de 69% en sus operaciones en el Cusco y que lo posiciona en el primer lugar en este rubro seguido por Consorcio Minero, Horizonte S.A. y La Arena S.A. $155 y 100 millones respectivamente, entre otros que totalizaron 294 empresas. Las inversiones en el rubro equipamiento minero totalizaron $386 millones, que es menor en 41% respecto a lo registrado en el año anterior. En las primeras posiciones de este rubro se ubican Southern Peru Copper Corporation, Compañía Minera Antapatcay S.A. y Sociedad Minera Cerro Verde S.A. con $73, 68 y 60 millones, respectivamente. En total 236 empresas declararon inversiones en este rubro. En el rubro equipamiento de planta de beneficio, las inversiones llegaron $234 millones, observándose una disminución en menos 47.5% debido a que el año previo de comparación se registraron los mayores aportes para poner en marcha los grandes proyectos que iniciaron operación. Destaca en este rubro, las inversiones de Southern Peru Copper Corporation, $47 millones, Compañía Minera Antapatcay S.A., $45 millones, y Sociedad Minera Cerro Verde S.A. En tanto, las inversiones ejecutadas en la etapa de exploración cayeron por tercer año consecutivo a su menor nivel en 7 años al totalizar $373 millones, que representa una caída de 29% respecto al año 2015. Esta caída que refleja una tendencia mundial. Por su parte, las inversiones en infraestructura relacionada al sector presentaron también una disminución que en el año 2016 fue de menos 12% y un valor acumulado de $1, 0,75 millones. Las empresas que más invirtieron fueron Southern Peru Copper Corporation $315 millones, Compañía Minera Antamina S.A., $150 millones, y Udbay Perú S.A.C., $95 millones. Exportación minera. La minería es uno de los sectores que más contribuyen con las exportaciones del país, debido a su orientación hacia el mercado internacional, constituyendo fuente importante de generación de divisas para la actividad económica nacional. Sin embargo, estos ingresos no son de carácter permanente, por estar sujetos a variaciones de la volatilidad de cotización de precios en el mercado internacional y a productos sustitutos generados por la tecnología. Excepto en los últimos 4 años del periodo 61 de estudio que vienen siendo favorecidos por alza de precios creciente en el mercado internacional. Evolución de las exportaciones mineras, 1990 a 2006. Las exportaciones totales del país han crecido significativamente en los últimos 5 años, impulsados por las exportaciones tradicionales, en las cuales el sector minero ha tenido la principal contribución. En el 2006 las exportaciones del sector minero, según los datos del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, alcanzaron un valor de $14.707 millones aproximadamente, concentrando cerca del 62% del valor total de las exportaciones peruanas y el 80% del valor total de las exportaciones tradicionales. Evolución. La participación del sector tradicional en las exportaciones totales ha crecido significativamente en los últimos años. En el 2000 la participación fue 60%, en el 2005 alcanzó 75%, y en el 2006 representó 77%.
Este crecimiento ha sido impulsado por el sector minero, el cual ha incrementado su participación en el sector tradicional significativamente en los últimos 5 años. En términos de exportaciones, el sector minero representaba el 64% del sector tradicional en el 2000, alcanzando el 67% en el 2005 y el 80% en el 2006. El panorama de la minería en el Perú 97 crecimiento acelerado del último año se refleja en la elevada tasa de crecimiento, 50%, de las exportaciones del sector del 2005 al 2006. En los últimos 5 años, las exportaciones del sector minero se han cuadruplicado. En el mismo periodo y en términos de tasas de crecimiento, el crecimiento promedio anual del sector exportador minero, 36%, ha sido superior al del sector tradicional no minero y al del sector no tradicional, ambos con 19%. Los principales productos exportados en el 2006 fueron el cobre, oro y zinc, con una participación de 41%, 27% y 14% respectivamente. Los de mayor crecimiento en el 2006 respecto al 2005 fueron el zinc, cobre, plata y plomo con tasas de 147%, 74%, 71% y 45% respectivamente. Exportaciones mineras por producto. Durante el periodo 1993 a 2006, el cobre y el oro han sido los metales de mayor participación en la exportación. Por ejemplo, entre estos años, el cobre y el oro registraron una participación de 35 y 29%, respectivamente. Por su parte, el zinc, ubicado en tercer lugar, ha mantenido una participación cercana al 14% en el periodo 1993 a 2006. En conjunto, estos tres metales, cobre, oro y zinc, han representado en promedio cerca del 79% de la exportación de metales en los últimos 13 años. Adicionalmente, se puede apreciar que en los últimos 5 años las exportaciones de metales, y fundamentalmente, las del cobre y el oro, se han incrementado significativamente. Evolución de las exportaciones mineras por producto. Para el periodo 2001 a 2006, el mayor crecimiento en la exportación de metales lo han registrado el cobre, 514% de crecimiento del valor total de exportación, seguido del 374%, plomo, 264%, oro, 243%, hierro, 215%, plata refinada, 184%, y estaño, 131%. A nivel nacional, el valor exportado total de minerales creció 359% en el mismo periodo de análisis. Exportaciones mineras por producto. Plata. En el periodo 1993 a 2006, la exportación de plata ha evolucionado con una tendencia creciente. En estos últimos años, el mayor volumen exportado se ha visto incentivado por el crecimiento del precio internacional. El crecimiento del volumen de exportación de plata fue mayor al crecimiento de su precio internacional. Recientemente, el índice de precios de la plata ha superado el índice de volumen exportado, reflejando el alza del metal en los mercados internacionales. Cobre. Las exportaciones de cobre alcanzaron la cifra récord de $6.054 millones, lo que significa un crecimiento de 380% respecto del 2003. Este se debe fundamentalmente al efecto del incremento en el precio, ya que en el mismo periodo la producción solo aumentó en un 25%. Hierro. El crecimiento del volumen exportado de hierro, por su parte, ha sido sostenido desde el 2000. Este crecimiento es resultado de una evolución favorable del precio del metal, el cual muestra alza moderada desde el 2000, interrumpida en el 2003, para luego presentar alza sostenida hasta la actualidad. Oro. A diferencia del cobre, la producción y exportación de oro en términos de volumen se ha incrementado significativamente en comparación a la evolución del precio internacional. En este sentido, las operaciones de Minera Yanacocha han tenido un gran impacto con el inicio de la explotación de los yacimientos del Cerro Yanacocha 1997 y la Quinua 2001. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.